RCN Mundo conoció que varios de los principales implicados en los casos de corrupción más sonados en el país presentaron ahora demandas contra la nación por más de 208.000 millones de pesos. Y para esto quiero darle la bienvenida a Mauricio Collazos aquí a la mesa de RCN Mundo. Mauricio, esta cifra aterradora. Así es, Carla, ¿qué tal? Buenos días, compañeros, buenos días. Sí, RCN Mundo conoció que en la actualidad la nación enfrenta 18 procesos judiciales por multimillonarias demandas, las cuales fueron presentadas por los principales implicados en varios de los escándalos de corrupción que han azotado el país en los últimos años, como son el caso de corrupción judicial del Cartel de la Toga, el carrusel de los contratos, el desfalco a la salud en Saludcop, el descalabro de Interbolsa y hasta reconocidos líderes políticos, además condenados por homicidio. En cada uno de los reportes obtenidos que se encuentran en poder de los investigadores y funcionarios de la Agencia Jurídica del Estado se revela que estas demandas tienen una pretensión económica que asciende a los 208.071 millones de pesos. Un dato, con este dinero por lo menos 1.386 familias, les cuento, podrían tener en la actualidad una vivienda de interés social en Bogotá, teniendo en cuenta que el tope de las viviendas BIS es de 150 millones de pesos, para que midan la dimensión de lo que están reclamando estas personas implicadas en hechos de corrupción. Mauricio, y el siguiente es el ranking de las demandas millonarias presentadas por implicados en graves hechos de corrupción. ¿Le parece que hacemos ese ranking del quinto lugar al primero? Arranquemos con el quinto. Exactamente. En el quinto lugar, el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Kiko Gómez Cerchar, condenado a 55 años de prisión por el crimen de la alcaldesa de Barrancas, Yanda Brito, su esposo Henry Ustaris y su conductor Wilfredo Fonseca, y quien además fue destituido e inhabilitado por 17 años por faltas gravísimas al cometer irregularidades en millonarios contratos. Pues bien, instauró una demanda contra la Procuraduría General alegando que presentó un recurso y no obtuvo respuesta y pidió declarar así ilegal este acto administrativo. Escuchen bien, la pretensión de esta demanda, 219 millones de pesos. Kiko Gómez pide entonces 219 millones de pesos. ¿Quién está en el cuarto lugar de este ranking, Mauricio? En el cuarto lugar se encuentran vamos a hablar de tres de los principales implicados en el escándalo llamado Cartel de la Toga, que recordemos estaba al servicio de corruptos que buscaban favorecer funcionarios de alto nivel, que estaban en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General. Aquí encontramos al exgobernador Juan Carlos Abadía Ocampo, a quien la Fiscalía, además, en próximos días prevé imputarle cargos por el delito de cohecho por dar a ofrecer. Tiene dos demandas en contra de la Procuraduría General por ilegalidad del acto administrativo que impone una sanción disciplinaria, cuando en su momento se le sancionó y destituyó por participación política. La pretensión, 677 millones de pesos en estas dos demandas. También aparece el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte como expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Fue condenado a 16 años y 6 meses de prisión como uno de los promotores de esta red de corrupción del Cartel de la Toga. Instauró 3 demandas contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la DIAN. Escuchen lo que está alegando, que no se le reconoció el reajuste a nivel del salario y considera que además se cometieron algunas ilegalidades en su liquidación oficial cuando presentó obviamente todo el impuesto de renta. Y además, vamos con otro que hace parte de este ranking. Yo estoy aquí con la boca abierta, 610 Mauricio. millones, ¿no? En el caso de Francisco Javier Ricaurte, las demandas. Okay. En el caso del exmagistrado Gustavo Malo Fernández, condenado por la propia Corte Suprema de Justicia a 9 años y 10 meses de prisión, como otra de las piezas clave del Cartel de la Toga. También le siguió, la pista y el camino al otro magistrado. También instauró 3 demandas. De igual forma, contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por no reconocerle, alega él, el reajuste a su salario, a su nivel salarial, y una supuesta violación al debido proceso administrativo. 299 millones de pesos reclama este exmagistrado. Bueno, entonces recapitulemos, Mauricio. En el quinto lugar, Kiko Gómez con 219 millones. En el cuarto están los del Cartel de la Toga, Abadía 677, Francisco Javier Ricaurte 610, Gustavo Malo con 299. ¿Quién llega en el tercer lugar? También en el tercer lugar es una dupla. Aparecen los hermanos Miguel Eduardo y Manuel Francisco Nule Velilla. Vuelven a sonar
Los dos condenados en su momento a 19 años, 5 meses y 11 días de prisión como protagonistas, recordemos, del carrusel de los contratos en Bogotá. Presentaron una demanda, por lo menos lo hacen conjunta, contra la Superintendencia de Industria y Comercio por una supuesta ilegalidad del acto administrativo que originó en su momento la sanción fiscal por este escándalo del carrusel de los contratos. Pero ojo a la suma por la cual demandan. Una sola demanda por 7.327 millones de pesos. 7.327 millones de pesos piden los Nule. Miguel Nule y los Nule, los hermanos Nule, condenados por el carrusel de la contratación. Bueno, ¿quién está en segundo lugar? Porque si este ranking va de menor a mayor, no me imagino el primero. Y suben de manera estrepitosa también, digamos, los montos. En el segundo lugar encontramos al expresidente de Saludcop, Carlos Gustavo Palacino, a quien la Fiscalía pidió recientemente condenar por la presunta apropiación de recursos de esa liquidez de EPS que ascendió a 398.000 millones de pesos. Tiene no una, no dos, tiene 5 demandas activas contra la Superintendencia Nacional de Salud, contra la DIAN y también contra la Contraloría General por supuesta ilegalidad del acto administrativo de liquidación oficial de la revisión del impuesto de renta. También cuando lo presentó, él dijo que eso no fue así y por ello la presenta. Y también una supuesta vulneración en la sanción fiscal que le fue impuesta. Pero escuchen lo que ha demandado y la pretensión. Esas son pretensiones. Sí. 52.644 millones de pesos. Lo repito. Una demanda, o mejor, cinco demandas por 52.644 millones de pesos y está a punto de que un juez en Bogotá determine si lo condena o lo absuelve en su caso. Y en el primer lugar, si pasamos de 52.000 por parte del señor Palacino, de 7.000 por los Nule, ¿quién está en el primer lugar, Mauricio? Ay, se van a sorprender con el monto. En el primer puesto está el empresario italiano Alessandro Corridori, procesado como uno de los protagonistas desde el Falco de Interbolsa. Presentó 3 demandas contra el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y la Superintendencia Financiera de Colombia, alegando que una violación al debido proceso administrativo. Las cerca de 1.700 víctimas de Interbolsa denunciaron impunidad en el caso, porque es que adicional a estas demandas, tras reiteradas dilaciones que llevaron a la prescripción del proceso, es decir, él no se le declaró inocente, se prescribió porque la justicia no alcanzó, el tiempo se acabó para investigar los delitos. Pero frente a lo que estamos hablando, las 3 demandas en este caso suman, escuchen bien, 146.292 millones de pesos. Esa es la pretensión del primer lugar en este caso, el empresario italiano Alessandro Corridori. No queda uno de verdad como Condorito Plop, porque es impresionante ver las cifras de las pretensiones de los mayores condenados por delitos de corrupción y de escándalos, exacto. Mauricio. Claro, muchos de ellos condenados, la gran mayoría, el último, el que aparece en el primer lugar, prescribió el caso, nos lo explicaban obviamente las víctimas y más adelante les vamos a estar contando que ello no significa que obviamente sea declarado inocente, sino que simplemente la justicia no le alcanzó el tiempo para investigar ese episodio. ¿Pero y qué dice el Estado, qué dice el gobierno frente a estas pretensiones? Pues tenemos en línea, Carla, Jesús y compañeros, al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez. Doctor Camilo, con los buenos días y cómo explicarle al país que aquellos implicados en estos graves hechos de corrupción ahora aparezcan, según muchas de las víctimas, sin mayor vergüenza, instaurando estas multimillonarias demandas en contra de la nación. Muy buenos días. Pues sin duda no va a ser un hecho relevante, pero hay que notar una cosa, y es que el hecho de que una persona condenada por corrupción presente una demanda, pues sigue siendo viable en Colombia porque el Estado de Derecho lo permite. Ellos pueden reclamar. Otra cosa es que ganen. El trabajo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es precisamente ese, evitar que ganen cuando hay cosas absolutamente injustas. Como ustedes han podido oír en el informe, existen distintas causas, desde reclamaciones de impuestos, pasando por reclamaciones de tipo laboral, hasta ya demandas contra los actos administrativos que, por ejemplo, designarlos a un liquidador, en fin. La gama de causas es muy variada y claro, lo único que el Estado de Derecho no puede hacer es restringir la posibilidad de que un ciudadano, así haya cometido un grave acto de corrupción, como ha sucedido
en todos estos casos que han sido ya condenados claramente por actos contrarios a las normas, pues puedan presentar sus demandas. De ahí a que ganen es distinto. Eso le quería preguntar, doctor Camilo. ¿Cuál es la tasa de éxito de este tipo de pretensiones de personas que han sido condenadas ya, incluso no solo investigadas, sino condenadas por casos de corrupción y que después quieren dárselas de inteligentes y demandar al Estado, como lo estamos viendo en este informe? Aquí el éxito del Estado es muy alto. Tenemos que partir de una base. Hoy el Estado en los últimos 3 años ha logrado mejorar la tasa de éxito a unos puntos que yo creo que no se habían visto. Cuando la Agencia de Defensa Jurídica participa en el proceso, la tasa de éxito del Estado es del 83% en promedio, y según el tipo de procesos puede ser aún más alta. Entonces, no puedo generalizar la tasa de éxito, pero viendo las causas, creería yo que es una tasa de éxito del Estado, es decir, muy positiva para los ciudadanos y muy negativa para los demandantes. Yo no veo aquí, y obviamente pues esto está ante un juez y con todas las pruebas y con todos los procedimientos correspondientes, pues lo lógico es que el Estado en su gran mayoría gane. Obviamente hay casos que pueden ser diferentes, los temas de liquidaciones de impuestos, las tasas de éxito pueden variar, incluso hay un par de temas laborales que pueden ser que vengan de tiempo atrás. Entonces ahí puede haber variaciones, pero en su gran mayoría mi opinión inicial es que el Estado va a ganar todos esos litigios. Y quiero hacer énfasis en algo: el problema no es que demanden, el problema es que nos defendamos bien, y hemos defendido bien la plática de los colombianos, que es la que hay que proteger. Pero en materia de antecedentes, digamos, en el pasado incluso se mencionó la posibilidad de que Odebrecht, que ha hecho de las suyas aquí en Colombia, tuviera pretensiones en el mismo sentido. En el pasado se ha presentado un caso en el que una pretensión de esta naturaleza, escandalosa y gigante en materia de montos, haya llegado finalmente a favorecer a esa empresa. Pues en el caso Odebrecht finalmente amenazó con una demanda internacional y nunca se presentó. Hasta el momento, por lo menos, no existe demanda de Odebrecht contra Colombia, y solo lo que se llama una carta de intención de demanda internacional de inversión, pero yo creo que se dieron cuenta de la barbaridad que sería. Habría que hacer un recuento mucho más específico de casos internos, pero, por ejemplo, en los temas de megapensiones, que fueron un poco escandalosos, no son de corrupción, hago la aclaración, pero que han generado discusiones internacionales. Colombia las ha ido ganando. Casos de Foncolpuertos, donde sí hubo corrupción, Colombia los ha ido ganando. Ya creo que no nos queda sino un caso internacional ante la Comisión Interamericana. Es decir, Colombia está organizada en un sistema tal que le puede dar la batalla a quienes intentan por esta vía judicial recuperar recursos o demandar al Estado cuando quienes han cometido el acto ilícito son ellos. Señor Alzate, usted decía ahorita un dato interesante, y es que en los últimos 3 años la tasa de éxito en los casos donde participa la defensa jurídica del Estado es del 83%, pero también tenemos un dato del informe del año pasado que cuando no participa la tasa es del 52%, es decir, cuando no participa la defensa jurídica pierde la mitad de los casos. ¿De qué depende que la agencia participe o no en algún caso? Son distintos factores: la importancia económica, la importancia jurídica, el precedente jurídico, la importancia específica para una entidad. Hay entidades que tienen demandas muy cuantiosas y digamos que con relación a su presupuesto no son tan críticas. Hay otras donde las demandas pueden sonar más pequeñas, pero con relación a la entidad son muy críticas o pueden llegar a llevar a la bancarrota a la entidad correspondiente. Ahí participamos. Pero ojo, que debo mencionar lo siguiente: la tasa de éxito del nivel nacional era alrededor del 40% y la tenemos ya en el 52, casi 53%. Es decir, en el promedio general, sin la participación de la agencia,
pues hemos logrado también un aumento muy importante. Y en los casos que más perdíamos, que no son los casos más cuantiosos en recursos, pero sí los mayores volúmenes de procesos, son cerca del 70% de los casos que son demandas laborales por temas de pensiones, etcétera. Hemos mejorado sustancialmente. Colpensiones, que no ganaba más del 30%, está ganando casi el 50%. Es decir, la evolución ha sido altamente positiva a mi juicio, y eso ha permitido una cifra que hoy la puedo mencionar sin ningún problema, es que en los últimos 3 años hemos logrado ahorros por 62 billones de pesos. Billones. Sí, claro. Doctor Camilo Gómez, quisiera que en este instante usted y los oyentes escuchemos a Héctor Tolosa. Él es víctima en uno de estos graves hechos de corrupción, el desfalco a Saludcop. Él es coordinador nacional de seguridad de la red de clínicas de Saludcop, o por lo menos lo era. Escuche lo que advierte él de la tragedia que implicó esta liquidación y cómo reciben que ahora Carlos Gustavo Palacino, esté buscando demandar por más de 52.000 millones al Estado. Mire, mientras el doctor Carlos Palacino tiene su defensa montada y muy seguramente el juez declarará si es inocente o culpable, los trabajadores no contamos ni siquiera para el transporte. Los usuarios, muy seguramente, excepto la demanda que tienen en el Tribunal de Cundinamarca y de la cual tampoco ha fallado, que no entiendo por qué no se ha indemnizado a los usuarios, pues no tenemos una persona que, digamos, pelee por nosotros y los usuarios en total tragedia. Inclusive hay una paciente que en la clínica Jorge Piñeros Corpas en el año 2016 se murió esperando que le hicieran la extracción de un ojo en el Instituto de Cancerología. Violación de todos los derechos fundamentales, derecho a la salud, derecho al trabajo, por este crimen que han cometido contra Saludcop, sus usuarios y sus trabajadores. Víctimas del caso de Saludcop que reclaman que alguien pelee, digamos, por ellos, que lleve esta lucha para ser indemnizados. ¿Existe, doctor Camilo, alguna posibilidad, o si no que lo dejen claro, de negociar, de conciliar algún tipo con estas personas que han, digamos, instaurado estas millonarias demandas contra el Estado? No, pues conciliaciones en este caso no puede haber. En este caso creo que la función del Estado es que no ganen los procesos. Obviamente están las víctimas que tienen otra serie de casos distintos a los mencionados en el informe, y me parece que ahí sí se puede hacer una revisión de cómo está la situación de los casos de indemnizaciones, etcétera, las personas afectadas por cada uno de estos. Ya la nueva ley anticorrupción, por ejemplo, contiene posibilidades nuevas de demandas contra quienes han cometido actos de corrupción. Incluso el Estado empezó a utilizar lo que se llama una acción de reparación directa contra quienes han cometido actos de corrupción. En el caso de todos los socios de Ruta del Sol 2, después del laudo arbitral que le dio la razón al Estado, hoy están en un proceso en el cual el Estado inició contra ellos una acción de reparación directa, o el caso del edificio Acuarela de Cartagena. Entonces, hay instrumentos jurídicos, muchas veces no se habían utilizado y los estamos utilizando. Creo que aquí los grandes perjudicados de los actos de corrupción, aparte de el Estado, obviamente son las personas directamente involucradas. Cuando un corrupto comete un acto de estos, afecta a toda la sociedad, porque finalmente son dineros de todos, no el dinero de los unos o de los otros. Y claro, los más directamente afectados son los trabajadores o quienes fueron pacientes en el caso de Saludcop, los ahorradores o quienes pusieron sus dineros en otros casos como los de DMG, etcétera. Doctor Camilo Gómez, en los últimos 5 años, ¿cuál ha sido el pleito más grande que ha perdido el Estado y cuál el más grande que ha logrado evitar? Uy, Juan Carlos, es una buena pregunta. Creo que el caso más grande que hemos ganado puede haber sido el de Electricaribe contra Colombia. Era una demanda de arbitraje de inversión que tenía pretensiones por cerca de 1.800 millones de dólares. La ganamos en su totalidad. Colombia no pagó un centavo.
a los anteriores propietarios de Electricaribe, una compañía española, porque pues ganamos por completo el caso. El más grande que hemos perdido no lo tengo en la cabeza en este instante, podríamos investigar un poco, pero nunca llega a una suma ni parecida. Pues le agradecemos, doctor Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, por haber estado con nosotros aquí en RCN Mundo estos minutos y compartir esta valiosa información. Un buen día para usted, doctor Camilo. A todos, muchas gracias, y a los oyentes un saludo.